Hola a todos, el día de hoy vamos a ver cómo realizar el ensamble de la figura que están viendo en este lugar como parte de seguimiento del curso. Lo primero que debemos saber es que existe lo que habíamos trabajado para hacer piezas, para hacer ensambles y dibujos. Ahora lo que debemos hacer es darle aquí en ensamble, aceptar. Esto nos va a abrir el entorno de ensambles y la primera pantalla que nos abre es la ubicación donde deberían estar las piezas para hacer nuestro ensamble. Puede que sea en esta parte donde estén los elementos o tengamos que buscar la ruta donde estén nuestros modelos. Recordemos, tenemos dos opciones, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Suena muy lógico en español, en inglés suena un poquito más sofisticado, bottom up o top down, que es de abajo hacia arriba, es modelar todas las partes, que es lo que en particular a mí me gusta más, es crear los elementos y luego mandarlos llamar al ensamble. La otra lógica es abrir un ensamble en limpio y dentro del ensamble empezar a crear los elementos conforme los vamos necesitando. Le repito, a mí en particular me gusta más hacerlo de abajo hacia arriba, hacer los elementos y mandarlos a llamar. Lo que voy a necesitar pues va a ser la base, va a ser el buje y va a ser la tapa. Entonces puedo sencillamente seleccionar los tres elementos, le doy aquí en abrir y aquí van a aparecer. Le doy clic aquí y se fijan van desapareciendo pues porque ya los voy colocando. De otra manera tendría que insertar aquí los componentes. Se insertan o se pueden crear nuevos o un nuevo ensamble. ¿Sale? Entonces aquí le daríamos insertar y tendríamos que ir a buscar los elementos a la ruta correspondiente. Bueno, nosotros de aquí, un cambio en la nueva versión de SolidWorks es que ya no puedo arrastrarlos libremente como pasaba en versiones anteriores de la pieza. Si yo quiero desplazarlo, tengo que venirme a este apartado, mover componente, y ahora sí ya los puedo arrastrar de manera libre. ¿Sale? Entonces es un pequeño cambio que ha ocurrido en estas nuevas versiones de SolidWorks. Ahora, este de aquí no lo puedo mover porque aquí tiene una letra F que es fijo o en inglés le llaman fixed. Si yo quisiera mover este, que es lo que voy a hacer ahorita, le tengo que decir que sea flotante. Desaparece la letra F y ahora sí voy a poder acomodarlo de la manera como va a ir. Le doy aquí, girar componente y va a ser respecto al eje X, que se fijan aquí es el que sale, va a estar 180 grados. Desapareció, pero es porque se ubicó en otra parte del ensamble. Si lo ven, ahí está. Entonces, lo que sigue es, pues bueno, voy a volver a dejarlo fijo porque debemos tener un elemento de referencia para todos los demás elementos. Generalmente el primer elemento que nosotros montamos en un ensamble es el que resulta ser el fijo. Ahora, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es las relaciones de posición. Las relaciones de posición son los elementos que nos van a permitir acomodar cada uno de los componentes en la posición correcta. Las relaciones de posición simples o primeras que tenemos son estas de aquí. Las estándar, que es coincidente, dos elementos que se tocan, dos caras que sean paralelas o dos elementos paralelos, sean perpendiculares, que sean tangentes, concéntrico, que esté bloqueado, que no se pueda desplazar, no se puede hacer nada, que es un poquito como el fijo, que esté a una distancia o un ángulo. Si remontamos a la parte de modelado, será como las relaciones de posición de los elementos cuando hacemos un modelo. Es algo muy similar. Entonces, yo en este caso sería seguir la lógica de cómo lo ensamblaría. Pues yo diría, este barreno es con este. Y se fijan, intuitivamente me dice, pues es concéntrico. Digo, está bien, aceptamos. Cierro esta ventana, pero vean qué pasa. Si yo le digo mover el componente se desplaza. Ya es concéntrico esos dos barrenos, pero el elemento lo puedo desplazar. ¿Qué debo hacer? Debo darle otra vez relación de posición y decirle, este de aquí, ese barreno, con este otro, vean, ya lo dejó concéntrico. Aceptamos nuevamente y vean qué va a pasar. Si yo lo muevo, se desplaza, ya no se derrota, pero sigue penetrando. Entonces todavía no está bien definido su posición.
Vuelvo a darle relación de posición y ahora va a ser coincidente. Puedo decirle que va a ser coincidente o dejo que el software simplemente intuya qué es lo que yo quiero. Ahí está, coincidente. Y ahora sí ya está completamente bien definido mi elemento, ya no lo puedo desplazar, ya quedó en su lugar. De este elemento, se fijan, yo necesito dos bujes. Entonces podría darle insertar componente, mandar llamar nuevamente el buje, pero ya cuando tenemos un elemento dentro del ensamble, es muy sencillo dar clic a la tecla de control o apretar la tecla de control y dar clic sobre el elemento. Arrastramos hacia afuera, soltamos y queda tantos elementos queramos. Y esto va a pasar para todo. ¿Ok? En este caso, pues yo nada más necesito dos elementos más. Voy a borrar estos que saqué aquí y los voy a posicionar. Una manera abreviada de hacer la relación de posición es darle clic al elemento que yo sé que va a tocar con otro elemento. Aprieto la tecla de control, le doy clic a esta superficie. Al soltar aparece el menú, ¿sí? Y yo le digo que va a ser concéntrico. Ya quedó concéntrico, pero no en la manera que yo lo quiero tener. Las relaciones de posición se van guardando en este apartado. También dentro de cada elemento, yo identifico este elemento es el buje, va a tener sus relaciones de posición, que en este caso nada más es concéntrica 3. Le doy clic derecho, la edito. Entonces, aquí en esta parte, le digo que invierta la dirección de la alineación. Y ya queda en la posición que a mí me interesa. ¿Vale? Ya el componente queda donde debe de estar, pero todavía se pasa. Entonces lo que voy a hacer ahora es decirle que esta cara, porque aquí es hasta donde va a topar el elemento, con esta de aquí, vean, suelto, aparece y le digo que es coincidente y ya quedó en posición el elemento. Ahora vuelvo a hacer lo mismo este, control, este aquí, suelto, concéntrico y voy a quitar la relación de posición, debe ser la última. La invierto. ¿Okay? Y ahora este de aquí con este de aquí, coincidente. Y ya quedó nuestro ensamble realizado con las piezas que nosotros creamos. Hay una opción para agregar los tornillos que mantendrían este ensamble en su lugar ya de manera física real. Para eso hay que habilitar los complementos y el SolidWorks Toolbox Library. Hay que habilitarlo para poderlo usar. Aquí le damos en me dice que va a tardar más tiempo. Le digo, no hay problema, tú hazlo. Le digo que va a ser, este es el diámetro del tornillo. Como lo hice con asistente para taladro, identifica que es un taladro métrico de diámetro 5 con paso de .80. Y le digo que llene todo. Todos los elementos que tienen esa misma característica los va a llenar automáticamente. Le digo aceptar y ya no tuve yo que modelar los elementos, sencillamente los agarré en la biblioteca de SolidWorks. Voy a verificar la longitud del tornillo. Para eso particiono el elemento. Con esta vista seccional veo que pues, está bien la longitud del tornillo. La teoría nos dice que con 2 hilos que agarre el elemento es suficiente. Aquí hay más hilos que lo sujetan. En dado caso de que necesitara una longitud menor o mayor, aquí se le puede dar clic derecho y vean, tenemos otros elementos. Cambié la longitud, pero este no va a alcanzar a pasar. Entonces no tiene sentido. Entonces le voy a decir que 20, que es el original que me había dicho. Y con eso sí alcanza a cubrir correctamente la longitud del elemento. Bueno, hasta aquí tenemos esta parte de la realización de ensambles. Recuerden cualquier duda, comentario, háganos saber. Y pues suscríbanse al canal para que sigan recibiendo notificaciones cuando suba otro video nuevamente. Hasta luego. Gracias por su atención.